Libro El Camino a Cristo, escrito por Elena G. de Wright. Capítulo 8. El secreto del crecimiento. El cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios se llama en la Biblia nacimiento. También se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo se habla de los recién convertidos a Cristo como de niños recién nacidos que deben ir creciendo hasta llegar a la plena estatura de Cristo. Primera de Pedro 2:2, Efesios 4:13. Como la buena simiente en el campo tienen que crecer y dar fruto. El profeta Isaías dice: los llamarán robles del justo, plantados para gloria del Señor. Isaías 61:3. Se sacan así ilustraciones del mundo natural para ayudarnos a entender mejor las misteriosas verdades de la vida espiritual. Toda la sabiduría y toda la habilidad de los hombres no pueden dar vida al ser más diminuto de la naturaleza. Únicamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es sólo mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Quien no nazca de nuevo, Juan 3:3, no puede ser hecho participante de la vida que Cristo vino a otorgar. Las parábolas de las plantas. Lo que sucede con la vida sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Marcos 4:28. El profeta Oseas dice que Israel florecerá como lirio, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vida. Oseas 14:5 y 7. Y Jesús nos insta: fijaos cómo crecen los lirios. Lucas 12:27. Las plantas y las flores no medran por su propio cuidado, afán o esfuerzo, sino porque reciben lo que Dios proporcionó para favorecer su vida. El niño no puede por su desvelo o poder propio añadir algo a su estatura, ni vosotros podréis por vuestra ansiedad o por esfuerzo propio conseguir el crecimiento espiritual. La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera circundante lo que sostiene su vida: el aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, llega a serlo Cristo para los que en Él confían. Él es su luz eterna, sol y escudo. Isaías 60:19, Salmos 84:11. Será para Israel como el rocío, como las lluvias que empapan la tierra. Oseas 14:5, Salmos 72:6. Él es agua viva, el pan de Dios que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Por el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificadora vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Como la flor que se dirige hacia el sol para que sus brillantes rayos la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos volvernos hacia el sol de justicia a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. Esto es precisamente lo que Jesús enseña cuando dice: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Separados de mí, no podéis hacer nada. Juan 15:4 y 5. Como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Fuera de Él no tenéis vida. No hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en Él podéis florecer. Recibiendo vuestra vida de Él, no os marchitaréis ni seréis estériles. Seréis como el árbol plantado junto a corrientes de agua. El secreto del crecimiento espiritual. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra ellos solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos.
No obstante, tales esfuerzos fracasarán. El Señor Jesús les dice, separados de mí no podéis hacer nada. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Únicamente estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. No es solamente el autor de nuestra fe, sino también su perfeccionador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar estará con nosotros, no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dijo, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Salmos 16:8. Preguntarás, ¿cómo he de permanecer en Cristo? Pues del mismo modo como lo recibisteis al principio. Por eso, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús como Señor, vivid ahora en Él. Mi justo vivirá por la fe. Colosenses 2:6, Hebreos 10:38. Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que dárselo todo, vuestro corazón, vuestra voluntad y vuestro servicio. Tenéis que daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida, y debéis recibirlo todo. Cristo, la plenitud de toda la bendición. Él ha de morar en vuestro corazón, ser vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro perpetuo auxiliador. Él os otorgará poder para obedecer. La oración matutina. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primera actividad. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Conságrate a Dios cada mañana para ese día. Sométele todos tus planes para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo vaya indicando tu providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y así será cada vez más semejante a la de Cristo. ¿Cómo alcanzar la paz del alma? La vida en Cristo es una vida de sosiego. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debería haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder perdurable. Así que no has de mirarte a ti mismo ni permitir que tu mente se fije y permanezca en el yo, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema para la contemplación del alma. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de Él como serás transformado a su semejanza. Jesús dice, permaneced en mí. Estas palabras expresan una idea de descanso, estabilidad y confianza. De nuevo nos invita, venid a mí y yo os daré descanso. Mateo 11:28. Las palabras del salmista hacen resaltar el mismo pensamiento. Descansa en el Señor y espera en Él. Y el profeta Isaías asegura, en la serenidad y la confianza está vuestra fuerza. Salmos 37:7, Isaías 30:15. Este descanso no se obtiene en la inactividad, porque en la invitación del Salvador la promesa de descanso va unida a un llamamiento a trabajar. Cargad con mi yugo y encontraréis descanso. Mateo 11:29. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ferviente y activo en el trabajo para Él. ¿En qué fijaremos nuestra mente? Cuando la mente se detiene en el yo, se aleja de Cristo, la fuente de la fortaleza y de la vida. Por eso, Satanás se esfuerza constantemente en mantener la atención desviada del Salvador,
a fin de impedir la unión y la comunión del alma con Cristo, valiéndose de los placeres del mundo, de los cuidados, las perplejidades y las tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas. Procura distraer nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia algunas de ellas. No nos dejemos engañar por sus ardides. Con demasiada frecuencia logra que muchos realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios se detengan en sus propias faltas y debilidades. Separándolos así de Cristo, espera obtener la victoria sobre ellos. No debemos hacer de nuestro yo el centro, ni permitirnos tener ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma y la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestro yo. Desterrad toda duda. Desechad vuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Reposad en Dios. Él puede guardar lo que les habéis confiado. Si os ponéis en sus manos, os hará más que vencedores por medio de aquel que os amó. Cuando Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, vinculó a la humanidad consigo mediante un lazo de amor que ningún poder es capaz de romper, salvo la decisión del hombre mismo. Satanás nos presentará de continuas seducciones para inducirnos a romper ese lazo y para que decidamos separarnos de Cristo. Aquí es donde necesitamos velar, luchar y orar para que nada pueda inducirnos a elegir otro maestro, pues estamos siempre libres para hacer esto. Mantengamos, por lo tanto, los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Confiando en Jesús estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Si lo contemplamos constantemente, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Así fue como los primeros discípulos lograron asemejarse a su amado Salvador. Cuando aquellos discípulos oyeron las palabras de Jesús, sintieron su necesidad de Él. Lo buscaron, lo encontraron y lo siguieron. Estaban con Él en casa, a la mesa, en privado y en el campo. Lo acompañaban como era costumbre que los discípulos siguiesen a su Maestro y diariamente recibían de sus labios lecciones de santa verdad. Lo miraban como los siervos a su Señor para aprender cuáles eran sus deberes. Aquellos discípulos eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Tenían que reñir la misma batalla contra el pecado y necesitaban la misma gracia para poder vivir una vida santa. La notable transformación de Juan. El mismo Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza de carácter. No solo era obstinado y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias. Ahora bien, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia, y ese conocimiento lo humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración y amor. De día en día su corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su Maestro perdió de vista su propio yo. Su genio rencoroso y ambicioso cedió al poder modelador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Tal es el seguro resultado de la unión con Jesús. Cuando Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor enternecerán el corazón, subyuga el alma y elevan los pensamientos y deseos hacia Dios y hacia el cielo. La presencia personal de Jesús. Cuando Cristo ascendió a los cielos, el sentido de su presencia permaneció con sus seguidores. Era una presencia personal impregnada de amor y de luz. Jesús, el Salvador que había andado, conversado y orado con ellos,
que había dirigido a sus corazones palabras de esperanza y de consuelo, había sido separado de ellos y llevado al cielo, mientras les estaba comunicando un mensaje de paz. Y los acentos de su voz, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Les llegaban todavía cuando una nube de ángeles los recibió. Había ascendido al cielo en forma humana, y ellos sabían que se hallaba delante del trono de Dios como amigo y salvador suyo, que sus simpatías no habían cambiado y que seguía identificado con la humanidad doliente. Estaba presentando delante de Dios los méritos de su preciosa sangre, y le mostraba sus manos y sus pies traspasados para recordar el precio que había pagado por sus redimidos. Estos sabían que había ascendido al cielo para prepararles lugar y que volvería para llevarlos consigo. Al congregarse después de la ascensión, estaban ansiosos por presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia se postraron en oración repitiendo la promesa: Mi Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Juan 16, 23 y 24. Extendieron cada vez más alto la mano de la fe presentando este poderoso argumento: Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8:34. Los discípulos eran espejos de Cristo. El día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho: Mora con vosotros y estará en vosotros. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Juan 14:17, Juan 16:7. Y desde aquel día Cristo iba a morar de continuo mediante el Espíritu Santo en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando se hallaban personalmente a su lado. La luz, el amor y el poder de Cristo, morando en el interior de sus seguidores, resplandecían de tal manera a través de ellos que los hombres al mirarlos quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos deseaba hacerlo para sus hijos hoy. Pues en su última oración, que elevó estando junto al pequeño grupo reunido en derredor suyo, dijo: No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Juan 17:20. Jesús oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, como Él es uno con el Padre. ¡Cuán preciosa unión! El Salvador había dicho de sí mismo: el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Juan 5:19. Es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Juan 14:10. Si Cristo está en vuestro corazón, es Él el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Oraremos como Él obró, manifestaremos el mismo espíritu. Amándolo y morando en Él, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:15.